Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo anda Gabriel? Estoy esperando a ver si se conecta alguien más y en un minuto arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo andas, profesor. Sandra? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Vieron reales ya en la facultad? ¿De hechos reales? Sí. Sí, Bien. vimos. Tengo varios ausentes, pero bueno, después veo por qué están. Bueno, vamos a trabajar. Lo que estamos, aprovechamos el tiempo y repasamos y aprendemos. Bien, el tema de los derechos reales. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? ¿Para qué se usaba? Ahí, no importa si se acuerda de memoria o no. ¿Qué eran los derechos reales? Es el poder poder jurídico que se ejerce sobre cosas. Bien, muy bien. Que le otorga a su titular las facultades de persecución y preferencia, ¿no? Era eso. Muy bien. Ahora, tenemos los derechos reales. Vamos a ver los derechos reales con respecto a los bienes, esto que transporte esos tres bienes que vamos a ver, que son el buque, la aeronave y los automotores. Los derechos reales pueden ser sobre bienes muebles o inmuebles. El derecho real le da la posibilidad al titular de la cosa, objeto del derecho real, a usar la cosa o usar de la misma y a disponer de la misma. Es decir, tiene el poder a grandes rasgos de uso, administración y disposición, ¿no? Uso, administración y disposición de las cosas. ¿Qué diferencia hay entre administrar y disponer una cosa? La disposición es una facultad más amplia en la cual se puede vender, enajenar. Administrar va a consistir en llevar a cabo todos los actos necesarios para la conservación del bien. Bien, te salió la contadora. Sí, me salió la contadora. Está bien, está perfecto. ¿Qué va a ser? Defecto profesional ya. No, esa parte yo sabía que le ibas a decir vos, ¿viste? Porque diga. Es decir, por ejemplo, en la facultad de administrar, es como bien decía Celina, es la posibilidad de administrar la cosa sin venderla, o también puedes venderla, ¿no? Es decir, administrar la cosa no es venderla, administrar la cosa, perdón, es usarla y utilizarla conforme el objeto que tiene la cosa, y obviamente quien tiene que administrar una cosa, si no es el titular, le tiene que rendir cuentas al titular, pero no me voy a meter en líos. Solamente la administración no tiene la capacidad de disponer. Disponer significa, conforme el derecho, la facultad, como bien decía la doctora, de enajenarlo, ¿no? La facultad o la posibilidad de vender el bien. Es decir, yo tengo la posibilidad de vender el bien. Esa posibilidad, obviamente, de disponer tiene restricciones, son restricciones al dominio que se van a aplicar. Un ejemplo burdo, esa restricción al dominio sería, por ejemplo, que haya un condominio. Entonces, el condominio es cuando había varios propietarios, varias personas que eran propietarias de una misma cosa,
entonces se divide en partes esa propiedad y la sola decisión de una de las partes no es suficiente para disponer del total, ¿no? Necesita el acuerdo y cada una de las normas dispone la forma en que se puede llegar a un acuerdo en el caso de que una de las partes quiera enajenar. Cada porción que compone un objeto que constituye un condominio son partes indivisas de esa propiedad, ¿no? Son partes indivisas de ese bien. Estoy memorizando, recordando cosas de reales para llevarlo acá, ¿no? Para tratarlo acá. Una persona adquiere el derecho real o los derechos reales, por ejemplo, cuando adquiere una cosa, ¿no? Cuando compras una cosa, adquirís el derecho real de propiedad. Unos derechos reales, ¿no? Es la propiedad. ¿Qué otros derechos reales había en el código? ¿Se acuerdan? ¿Algún otro? Aparte de la propiedad. Que no sea la Dominio, doctora. condominio, Que no sea la doctora. bueno. Se inhabilita por unos segundos. Yo porque, a ver, ustedes piensen que si bien están siguiendo la carrera de forma virtual, cuando tengan que ejercer la profesión, van a tener que ejercerla con otros letrados. Y si le preguntan, van a un juzgado y dicen, che, bueno, el derecho real es el dominio, ¿no? Como bien decimos, o el condominio que mencionamos acá en clase. ¿Y los otros derechos reales? Bueno, Superficie, dominio, condominio, propiedad horizontal, cementerio privado bien. y no me acuerdo más. Está bien, lo importante es que vos hagas el esfuerzo, está bueno. ¿Quién habló? Álida. Buenas tardes. ¿Quién- También los quién- conjuntos inmobiliarios. Sí. Para, ¿quién habló antes? Que hizo el Álida. esfuerzo. ¿Eh? Álida. Ahora sí. Bien, que hiciste Álida, ahí está, Álida, ¿no? Sí. Ahí está, si no, te estaba buscando cuál era el nombre, dónde salía. Bueno, bien, lo importante es que hagan el esfuerzo ustedes tratándose de acordar algunas cosas. No importa si se acuerdan todos o no. Pero, qué sé yo, la hipoteca y la prenda son derechos reales sobre la cosa, ¿no? También. Sí. Que son gravámenes a su vez. El usufructo, la servidumbre. Son todos derechos reales que se aplican a las cosas y que también muchos de esos derechos reales se aplican a los buques, a las aeronaves y a los automotores. Es decir, los derechos reales que están en los artículos 1882, 1887, por ahí del Código Civil y Comercial de la Nación, tienen por objeto los bienes muebles y los inmuebles. Después el código le da un tratamiento a los inmuebles y a los muebles de otra forma, pero en principio los derechos reales abarcan tanto los muebles como los inmuebles, ¿no? Entonces, la diferencia entre los muebles y los inmuebles está en la posibilidad que tiene de trasladarse. En el caso, van a escuchar hablar no en los automotores, pero sí en las embarcaciones, por ejemplo, el tema de hipoteca naval, ¿no? Entonces, la hipoteca es un derecho real de garantía típico de los inmuebles, pero en el derecho marítimo se aplica para los buques mayores de 10 toneladas de arqueo, no porque sea un inmueble, ahora vamos a ir despacio, yo voy a explicar todo después, sino porque tiene
teóricamente, entre comillas, un valor importante, ¿no? Un buque es un buque, no es grande, pero para la época que se hizo el código era grande, medianamente grande, ¿no? Las toneladas, que es es una medida de capacidad, ¿no? Cuando los buques se miden, se arquean, ¿viste? Se llama arqueo. Medir los espacios cerrados del buque se llama arqueo. Y cuando te hablan de un buque de 40.000 toneladas, que viste que la televisión te dice, piensa que pesa 40.000 toneladas, no pesa 40.000 toneladas, sino lo que están hablando es las 40.000 toneladas son las unidades o medidas de capacidad, ¿viste? Medidas en metros cúbicos. No es peso, es espacio que tiene el buque. ¿Está bien? Entonces, escuchan hablar de tonelada de arqueo, toneladas en un buque no es peso, sino es simplemente los espacios, ¿no? Los espacios cerrados que están en el buque. Bien. Los buques, vamos, ya que estamos con los buques, seguimos con los buques. Los buques, en particular, tienen una característica que también se clasifican en buques mayores y menores. Buques mayores son los de 10 o más toneladas de arqueo total. Y los de 10 o más toneladas de arqueo total se pueden hipotecar y, como te contaba, y debajo de 10 toneladas se pueden prendar. Ahora vamos a charlar de la hipoteca y la prenda, ¿está bien? Pero lo digo así. Y requiere sí o sí para la hipoteca y también para la compraventa, los buques mayores, que se haga por escritura pública, como si fuera un inmueble. Entonces, la compraventa, si alguien te viene con una compraventa de un buque de 10 o más toneladas de arqueo total, tenés que pensar que se tiene que hacer por escritura pública con un escribano, como si fuera una compraventa. ¿Se entendió? Es decir, Sí, profe. la compraventa de un buque no es tan fácil. Requiere esos elementos. Bien. Ahora, seguimos. ¿Cómo puedo adquirir un buque? El buque, el modo común de adquirir las cosas, ¿cuál es? La compraventa. Compraventa o construcción. Claro, esa sería otra forma de adquirir el dominio, pero lo más común es la compraventa. A ver, los buques se construyen en astilleros en general. Los astilleros construyen buques a medida y buques ya en prototipo. Los buques a medida son los que yo le pido al astillero conforme a un plano que tiene que estar aprobado. Y prototipo es aquel que construye en serie el astillero conforme a un plano que fue aprobado en su origen. Para hacer un parangón es como yo le pida no sé, a la fábrica que está en Córdoba, a Renault, saca el Renault, por ejemplo, el Cardian, un modelo de auto, ¿no? Lo fabrican en serie y tiene un modelo de prototipo ya aprobado. Pero si yo le digo, mira, necesito un auto especial que tenga determinadas características, con un buque es lo mismo, ¿no? Tenés que llevar el plano y lo tienen que aprobar, obviamente. Entonces, los buques se pueden adquirir el dominio por la compraventa, que es el método normal, lo podés construir vos. ¿Qué pasaba antes? Antes, digo, era la forma, también se podía adquirir muchas veces por construir un barco, pero hoy ya los buques, básicamente no hay persona física que construya por sí un buque, ¿está bien? Lo diría un astillero y el astillero lo construye, que es un taller especializado en construcción de buques, con un plano, con un ingeniero naval que aprueba el plano, y ese plano es el que se utiliza después para presentar ante la prefectura, en este caso en Argentina, para que la prefectura apruebe ese plano de construcción, el astillero lo haga conforme a ese plano y el astillero después otorgue los certificados de seguridad conforme al plano. La otra forma de adquirir el dominio es la prescripción adquisitiva. Eso también lo tienen hábitos reales. En derechos reales, ustedes tienen que haber visto la prescripción adquisitiva como modo de adquirir el dominio de los inmuebles.
de buena fe y con justo título y de mala fe. A ver, los inmuebles, hablamos de las casas, se puede adquirir se puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva teniendo la cosa durante 20 años de mala fe. Entonces, es una de las formas de adquirir el dominio. En los buques, el plazo está reducido a 10 años. Vos podés adquirir las cosas por mala fe a los 10 y con justo título a los 3. La realidad es que el de justo título nunca se aplica porque nadie tiene un justo título ni documentos porque se genera un problema. Estoy pensando en un caso. Está bien. No, en un caso que tengo yo. Pero no va por ese camino. Estaba tratando de usar el ejemplo, pero no lo tengo. Bien. La construcción de un buque, como les comenté, tiene que ser por intermedio de un astillero. Otra forma que tenés de que el dominio sea transferido es que le transfieras la propiedad al Estado. El buque cuando eso se llama abandono expreso. Cuando un buque queda abandonado o se hundió, vos podés transferirle la propiedad al Estado, abandonando el buque a favor del Estado, entregándole el título de propiedad, que es el certificado de matrícula, y haciendo exposición diciendo que abandonás el buque a favor del Estado. Con un objetivo, limitar tu responsabilidad y sacarte de encima al buque que está hundido en la costa, ¿no? También el Estado puede a la inversa, si encuentra un buque hundido, intimarte para que lo remuevas del lugar, si es hundido o está varado o encallado, para que lo remuevas del lugar e intimarte para que inicie los trabajos esos trabajos de sacarlo del lugar en un plazo de 2 a 5 meses, bajo el percibimiento de que si no lo haces en ese periodo, lo va a hacer el Estado por sí y te va a cobrar después los gastos que devienen de esa extracción o remoción de los restos náufragos. Eso se dio mucho acá en el Riachuelo, provincia de Buenos Aires. Sé que hay muchos buques abandonados también en el interior, pero bueno, una forma es que pase a manos del Estado y que el Estado se haga cargo. Lo que pasa es que el Estado tampoco dice, yo no me voy a hacer cargo de un buque cuyo costo de sacarlo y deshuesarlo, se llama así la palabra, desarmarlo, cueste más dinero que el que voy a sacar después cuando lo venda. Porque si no, siempre termina pagando el Estado los costos de la inoperancia de un privado. Entonces, el abandono a favor del Estado puede ocurrir de forma expresa o de forma tácita cuando el Estado te intima para que lo extraigas o lo remuevas y vos no lo haces. Todas las formas de adquisición del dominio son válidas para los buques, al igual que las aeronaves y los automotores. Otra forma de adquirir la propiedad, si se trata de una persona física, ¿cuál sería otra forma de adquirir la propiedad que no mencioné, que es muy común? Para adquirir la propiedad de las cosas muebles que son registrables. Donación. Donación, muy bien, perfecto. Eso es, la donación es cuando vos entregas en vida a otra persona una cosa sin percibir dinero alguno, ¿no? Es decir, se lo entregas en gracia, ¿no? Entre comillas. La donación es otra. Por accesión también puede ser, profe. Testamento. No, porque accesión sería más para los inmuebles, ¿viste? Que se van adhiriendo al inmueble, no sería accesión. La otra más común, ¿cuál es? Que ustedes van a hacer cuando sean abogados. Ocupación también. Testamento, puede ser. Bien, ahí, vamos por ahí, perfecto, por la sucesión. La sucesión, los procesos sucesorios. Es decir, los procesos sucesorios son aquellos que terminan con una declaratoria de herederos. ¿Está bien?
y ahí me escribió en herencia, ¿viste? Gabriela. Gabriela, la palabra herencia, voy a ser finito en sucesiones acá, se utiliza generalmente para las sucesiones testamentarias. Sucesiones testamentarias. Es decir, expresamente alguien te deja algo en herencia, ¿está bien? Ese término herencia, si bien lo ves en la tele, se usa expresamente para las testamentarias. Generalmente las sucesiones, la mayoría, el 99% de las sucesiones son ab intestato, significa sin testamento. Ab intestato, lo escribo así, ¿no? Porque esas sucesiones que son sin testamento tiene dos partes, una parte que es hasta la que llega la declaratoria de herederos y otra parte es la inscripción de los bienes a favor de los herederos. Pero los herederos existen a partir de la declaratoria de herederos. ¿Está bien? Recién ahí. En cambio, en el testamento, los herederos existen a partir de que la persona en vida determina quiénes van a ser los que van a poseer sus cosas, salvo la porción que le corresponde a cada uno obligatoriamente en la distribución de los bienes, que es decir, hay una porción que se llama hijuela, que las porciones se llaman hijuela, y una de esas hijuelas es obligatorio transferir para descendientes, ascendientes y colaterales, pero no hay una porción libre. Esa porción libre es lo cual puede disponer la persona libremente, valga la redundancia, ¿no? En Estados Unidos puede disponer del 100% del bien. Acá en Argentina no. En Argentina no puede disponer del 100, sino creo que es el 30 y pico por ciento. ¿Bien? Esa es tu parte que puedes disponer testamentariamente. Entonces, cuando vos te haces un testamento, se llama herencia. ¿Está bien acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Me metí en sucesiones acá. Viste, pasé de derechos reales, nos fuimos a sucesiones. Bien, ahora, ¿se entendió lo que fui explicando? Sí, ¿Hasta acá? profe, se me entendió. Sí, sí. Bien, yo porque si alguno no entiende, lo vemos. ¿Qué efectos tiene la inscripción? Entonces, hay registros donde no se transmite la propiedad en el registro. Vuelvo. Hay registros donde no se transmite la propiedad en el registro. Y hay que son la mayoría, y hay un único registro en la Argentina, de los registros, donde la propiedad se transfiere en el registro. Automotor. Bien, el automotor. Ese es el único registro, el Registro Nacional de Propiedad Automotor y Créditos Prendaarios, es el único registro donde se transfiere la propiedad, en el registro. El 08 es la compraventa en el registro, ¿está bien? Y es el momento que yo ingreso el trámite a partir que se constituye como propietario del adquirente. Entonces, ese registro es un registro que se llama constitutivo de la propiedad. Los otros registros son registros declarativos. ¿Qué quiere decir declarativos? Que por otro acto jurídico anterior se produjo se produjo la transferencia, por otro trámite anterior, se produjo la transferencia del dominio, ¿no? Es decir, ¿cómo se produjo la transferencia del dominio? En la compra-venta de una casa, por ejemplo, la haces ante el escribano. Esa compra-venta de una casa ante el escribano la presentás después en el registro, y el registro solamente toma nota, toma razón de esa compra-venta. Es decir, la transferencia de la propiedad
se produjo ¿en dónde? ¿En qué lugar físico? En la escritura, la escribanía. En la escribanía. En la escribanía, no en el registro, ¿no? Ahí, No. los derechos reales en los inmuebles vos requerís de dos elementos. Un elemento es la posesión y otro elemento que te piden es la escritura. Entonces, cuando vos vas a hacer una escritura relativa al dominio de una propiedad, vas a tener que, te va a preguntar el escribano si estás en posesión de la cosa, te va a decir, tenés que decir que sí. Y después te vas a firmar como adquirente de la cosa. ¿Acá estamos bien? Sí. Bien. Bueno, entonces, profe, perdón, entonces es declarativo cuando la transferencia del dominio se produce en otro lugar. Correcto. Y el registro toma nota. El registro toma razón de esa transmisión de dominio. Bien. No se ha producido esa transmisión de dominio en el lugar, ¿no? Es decir, te busco afuera. Entonces, todos los registros, el registro automotor, perdón, salvo el registro automotor, así, el registro de propiedad inmueble, el registro nacional de buques, el registro de aeronaves y los registros inmobiliarios de inmuebles en cada jurisdicción son declarativos. Son registros declarativos. La transmisión de la propiedad se produjo antes. El único registro que es constitutivo de la propiedad es el de la propiedad automotor. Bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando usted venga una persona por un accidente de tránsito o lo que fuere, usted tiene que ver quién es el titular registral para poder accionar con el titular registral. El titular registral va a ser la persona que tiene que responder por eso. Decime, ¿quién levantó la mano? Profe, yo disculpe, pero es declarativo siempre que estemos ante un escribano, ¿no? Que toma la declaración de fe. Correcto, sí. A ver, la escritura es necesaria para la compra-venta de determinados bienes. Por ejemplo, te decía los inmuebles, los buques de más de 10 toneladas. En esos casos, la escritura es necesaria. Por eso te decía que, aun cuando, y si no es por escritura, por documento privado, certificado, el registro toma razón o toma nota posteriormente. No se produce la transmisión de dominio. La transmisión de dominio se va a producir fuera del sistema del registro correspondiente, siempre, salvo el caso del automotor. Si el automotor sí o sí se produce la transmisión registral el día que vos ingresás la transferencia. Entonces, las acciones legales si vos sos titular de un vehículo hasta el día que no te ingresó la transferencia, vos respondés por los daños que pueda producir ese automotor. Porque el automotor, como sabés, es una cosa peligrosa que puede producir daños. Y vas a ser responsable junto con el conductor por los daños y perjuicios ocasionados. Por eso existe en el automotor lo que se llama denuncia de venta, que te permite a vos como vendedor desligarte, entre comillas, parcialmente, de responsabilidad en caso de que ocurra un accidente a partir del día y la hora que vos entregaste el vehículo. Claro. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. No. Bien. Ahora, hablemos un poco de la hipoteca y de la prenda, ¿no? A ver. Vamos a hablar así. Vamos a comenzar diciendo que son... La hipoteca y la prenda dijimos que eran derechos reales de garantía. ¿Qué significa ser un derecho real de garantía? Significa que el acreedor hipotecario para el buque de más de 10 o el acreedor prendario para los automotores, el buque de menos de 10, aeronaves, etcétera,
el acreedor prendario o el hipotecario tiene un privilegio respecto de los otros acreedores. El privilegio es respecto de los otros acreedores. Por eso se habla de créditos privilegiados. ¿Qué significa que tenga un crédito privilegiado? En el derecho hay un orden de privilegios, generalmente, ¿no? Entonces, de privilegios se refiere a un orden en el cual los Tiene acreedores preferencia para concurren cobrar. para cobrar, claro. Ahí la contadora sabe mejor que yo esa parte. Entonces, ese orden de... No, es que ya hay contratos, digo concursos, perdón. Ah, lo viste en concurso. Bueno, está perfecto. En concurso lo ves. Ahí tienes el orden de los acreedores y tienes acreedores privilegiados y acreedores no privilegiados, ¿está bien? Que se llaman acreedores quirografarios. Los acreedores que no son privilegiados se llaman quirografarios. Cuando vos constituís el derecho real de garantía, colocás en primer lugar, para garantizar el pago del crédito, la cosa que es objeto de esa garantía. Entonces, la prenda, la hipoteca siempre es registral, la prenda puede ser registral o con entrega de la cosa. Si la cosa no fuera registral, vos podés, o registrable, mejor dicho, la tenés que prendar entregando la cosa. Si la cosa es registrable, la prendás en el registro, asentando en un formulario especial que la cosa está prendada. Entonces, como ustedes van a adquirir, o viene un cliente, y va a adquirir un bien inmueble, un mueble que les toque, un bien mueble, o un inmueble también, ustedes tienen que pedir siempre un informe de dominio. En el informe de dominio te sale quién es el titular registral y si la cosa tiene algún tipo de embargo, inhibición, algún impedimento para la libre transmisión del bien. Inclusive si está prendado o está hipotecado, lo que fuere. Cualquier medida que afecte la libre transmisión del bien aparece en ese informe de dominio. Los informes de dominio se piden en todos los registros, tanto automotor, el de aeronaves y el de buques, vos podés pedir un informe de dominio. También el de inmuebles, ¿no? Eso te va a garantizar, es más común que lo hagan ustedes con un automotor, te va a garantizar la certeza de que el titular registral dice a quién le vas a pagar, y también te va a garantizar que ese bien no tiene una prohibición para ser transmitido. Porque si tiene una prohibición para su transmisión, te va a impedir la venta del mismo, ¿no? Marcos, decime. Hola, profe, buenas tardes. Sabe que yo soy mandatario de acá de la provincia de San Juan y justo estaba hablando de lo que son los informes de dominio y las prendas. Justamente ayer hice una transferencia de un vehículo, pedí un informe de dominio. No salía ninguna prenda vigente, nada. Y parece que ahora lo que ha habido un movimiento en el legajo, hubo una reinscripción de una prenda. Así que, bueno, para tener en cuenta, por ahí los informes de dominio también como que cuando hay un movimiento de legajo o algo, como que después sale, como que se actualizan. Pareciera que los registros no están muy actualizados, por lo menos en lo que es automotor. No, el registro está actualizado. Lo que pasó ahí fue lo siguiente. Los vagos de los funcionarios no asentaron la prenda en el legajo, quedó suelto atrás, porque esos son... no voy a hablar mal de los funcionarios públicos ni de los empleados públicos, porque yo también lo fui, ¿está bien? Quedó ahí, cuando llegó el pedido de informe, lo hicieron, te lo entregaron el informe de dominio, después cuando se avivaron, dijeron, che, no, comimos este coso, bueno, asentémoslo y lo asentaron tarde. No es normal,
¿Está bien? Tu caso es una excepción, una negligencia del registro, ¿no? En ese caso, hay una responsabilidad por parte del registro, porque el registro tiene una responsabilidad. Hay un caso famoso del año 1000, mirá cuánto, tiene 100 años el caso, 1920 y pico, en un juicio que le hacía al Estado por un informe mal dado por el funcionario respecto a un inmueble. No me puedo acordar el nombre del caso, estoy tratando de hacer memoria. Bueno, tiene más de casi 100 años el caso. ¿Está bien? Es decir, el registro de propiedad es responsable de si te viene un informe erróneo. Es decir, si vos adquiriste una cosa porque no tengo ninguna inhibición o lo que fuera, el registro se comió, lo siento por el registro. ¿Está bien? Hay fallos de corte de hace 100 años sobre esa cuestión. ¿Está bien? Te libero de la responsabilidad si el registro se metió la pata o no, lo siento. Iniciaré las acciones contra el registro también después. Los buques nacionales, también hay una cuestión que quiero hablar ahora, que es el embargo. ¿Qué diferencia hay entre la prenda y el embargo? En la prenda, ¿qué hago yo? Voluntariamente doy en garantía una cosa mueble. En tanto, en el embargo, es una medida ordenada por un juez que no es voluntaria. El embargo también me impide transmitir libremente la cosa por una orden judicial. Entonces, las medidas cautelares, así se llaman, que es el embargo, tiene por objeto impedir la transmisión de dominio de la cosa. Y es realizada en forma involuntaria, es decir, por una deuda, por ejemplo, que inhibe la venta del coche. En el caso del que está mencionando el chico de San Juan, seguramente sería que se omitieron un embargo, me dijiste que era, ¿no? Si estás en línea. No sé si está en línea o no. Bueno. Es una prenda, profesor, una prenda. La prenda. Hay un tema importante. No puede ser una reinscripción de una prenda. Porque la prenda la tuviste. Reinscripción significa volver a inscribir. No puede volver a inscribir una prenda porque ya la prenda está inscripta. Y para sacar una prenda registral, vos tenés que presentar al registro un documento firmado por el acreedor con un formulario que da cuenta del levantamiento de la prenda. Así que no puede ser la misma prenda. Si la prenda anterior, no, la reinscripción de la prenda no puede ser. No, profe, le explico. O sea, cuando yo me recibí de mandatario, yo tengo entendido que las prendas duran, la primera inscripción. Por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo en Fiat y lo sacamos prendado, la prenda tiene 5 años de duración. Si la prenda no se cancela dentro de esos 5 años, el acreedor prendario la puede volver a reinscribir y tiene una duración de 3 años. Si yo saco un vehículo con un crédito a 10 años y lo prendo, me queda la duda del plazo de la prenda. No tenía ese dato del plazo de la prenda. Pues yo puedo sacar un auto a pagar en 60 cuotas, que es más de 5 años. Yo lo que tengo entendido, disculpen, es que cuando se cancela hay que solicitar el levantamiento de la prenda porque solo no se cae. Solo no se cae. Claro, no sé ahí. Pero hay una caducidad, sí, lo que dice él es un tema de caducidad que está en los automotores, ¿viste? Está tratando de pensar que es quinquenal. En los embargos, en tanto, es trienal. Es decir, 5 años desde que inscribiste la prenda, el acreedor prendario te lo tiene que reinscribir. Pero bueno, suponete que, estoy pensando, la caducidad de la prenda. Pero la reinscripción solamente se puede hacer
antes de que caduque la inscripción original. Es decir, vos podés reinscribir antes que caduque la original. Es decir, que si el registro omitió reinscribir la prenda y el tipo la pidió en tiempo y forma, es responsable del registro. Marcos, ¿se entiende? Marcos, Sí, profe, coincido con usted que hay una responsabilidad del registro. En este caso práctico que yo le estoy comentando, por ejemplo, la prenda vigente que se inscribió inicialmente fue en el 2021. Al no ser cancelada, o sea, se cumplen los 5 años, se inscribe el 26 de marzo del 2021. Entonces, ya está por cumplirse los 5 años, entonces el acreedor prendario las reinscribe el 20 del 3. ¿Por qué hace esto el acreedor prendario, digamos, de reinscribir la prenda antes de que se venza? Porque si hay un lapso entre el vencimiento de la primera prenda y el acreedor prendario la reinscribe, por ejemplo, se vencía el 26 y la inscribe el 30, en ese lapso, obviamente, la gente, por ejemplo, saca informes de dominio, no sale más la prenda, entonces hacen las transferencias. Entonces, por eso es ideal que se reinscriba antes de que se venza la primera prenda, ¿me entiendes? Porque si no, hacen juegan con ese lapso de días y hacen transferencias porque la prenda todavía no fue reinscrita. Claro, pero ahí yo entiendo, pero de acuerdo a lo que vos estás planteando, las prendas vencen cada 5 años. Para evitar el vencimiento la reinscribís el día anterior, pero acá vos sacaste y no apareció la prenda. Es como dice el profesor, se olvidaron los del registro de hacer la reinscripción. Bueno, pero se entendió la explicación. Por lo tanto, son responsables del daño. Claro, son responsables del registro. Si vos hiciste la compraventa y lo que fuera, el registro es responsable porque a vos tenés un informe erróneo. Es decir, el informe erróneo le queda una responsabilidad al registro también. Que es lo que estamos hablando, la responsabilidad del registro existe. De igual forma, esto es la prenda. La prenda es cuando voluntariamente se constituye, cuando por ejemplo sacás una automotora a crédito y un 0 kilómetro, generalmente va a ser bajo una prenda en garantía. Entonces, la concesionaria inscribe y el día que vos cancelás la prenda, que pagaste el total del crédito, vas a tener que presentarte y levantar esa prenda para poder tener la libre disposición. En los embargos, ahora pasamos al embargo, que era la medida que ordena el juez respecto de los bienes. Los embargos son medidas cautelares ordenadas por el juez para garantizar en un juicio determinado que el acreedor de ese juicio va a cobrar. Y no derivan directamente los embargos, no son voluntarios y no derivan de la cuestión propia, pueden no derivar del uso propio, por ejemplo, del automotor o del buque. Entonces, un embargo sucede cuando, por ejemplo, una persona debe al banco, un ejemplo burdo, 5 millones de pesos, el banco te hace un juicio, vos no lo pagaste y el banco verifica que tenés como bien un automotor y te embarga ese automotor de forma tal que vos no lo puedas transmitir y eventualmente el banco posteriormente lo ejecuta, lo vende y percibe total o parcialmente la cancelación de tu crédito. También se puede pedir al juez el levantamiento del embargo para venderlo, cancelar la deuda, pero poner otro bien en resguardo. Sí, eso es cuando vos, pero estoy explicando qué es el embargo, ¿no? Eso se llama sustitución del bien embargado. Lo estoy explicando para quienes, ¿viste? Porque hay algunos que no lo saben, básicamente qué es el embargo, ¿no? Estaba tratando de explicar qué era el embargo. El caso que vos planteás se llama sustitución del bien embargado. Cuando vos podés dar una fianza suficiente para pedir al juez el levantamiento del embargo, le depositas 7 millones de pesos en la cuenta y pedir el levantamiento del embargo, y
O el otro caso es que le ofrezcas otro bien que tenga mayor valor, inclusive si le ofreces otro bien que tenga mayor valor, el juez le va a correr traslado a la otra parte para ver si acepta el reemplazo del bien. Y después el juez va a resolver si acepta o no que se reemplace el bien embargado. No es tan así, que voy a venir y decir, no, yo quiero este, te doy este. Forma parte del proceso. Entonces los embargos son sobre los bienes muebles y sobre los bienes inmuebles. También puede ser embargo de la propiedad inmueble. Los embargos también, como decía el chico este de San Juan, tienen plazos, eso me acordaba, tienen plazos de caducidad, es decir, que en el caso de los inmuebles, si vos no reinscribís el embargo, a los 5 años caducan. Y en el caso de los muebles, a los 3 años de su anotación. ¿Alguna duda acá? Yo quiero ver si me quedó algo pendiente acá. ¿Qué es la interdicción de salida? Y ahí ya cerramos. ¿Ya me fui? Sí, estamos en horario. La interdicción de salida es la prohibición de que el buque salga del país cuando hay una medida judicial que así lo ordene. ¿Esa medida puede ser trasladada a otros puertos, profesor? ¿Eh? ¿Esa medida puede ser trasladada a otros puertos de otras naciones? No, en general la ley de la navegación es aplicable para la Argentina nada más. Y lo que estamos hablando de interdicción de salida de buques en la Argentina, ¿no? Entonces, después veremos tu caso, pero en general la ley de navegación se aplica, no, en general, siempre se va a aplicar sobre el espacio acuático argentino. Hasta la milla 12, que es el espacio acuático argentino, se aplica la ley de la navegación. Entonces, o sea, en ese podemos espacio, tener un buque, perdón, profesor, hipotecado, con una prohibición de salida del puerto por esta cuestión de morosidad, en la cual el titular del buque no ha cancelado la hipoteca, y este buque puede estar navegando en aguas internacionales libremente, y no pasa nada. le podés pedir, a ver, la interdicción de salida es una medida que es la prohibición de salida, no es prohibición de navegar del buque. La prohibición de navegar del buque es otra medida, se llama interdicción de salida. Interdicción de salida es prohibición de salida. ¿Cuál es el objetivo de la interdicción de salida? Que ese bien que constituye la garantía del acreedor no sea expuesto a que se pueda hundir, a lo que fuere. Entonces, la interdicción de salida a los buques nacionales es una medida extraordinaria y no se otorga siempre que hace una hipoteca o una prenda. Se otorga solamente cuando el juez, cuando vuelve con el juez, mira, este es el único buque, si se hunde no tengo cómo cobrarle al acreedor, al deudor, perdón. Si el dueño del buque o el armador tiene 4 o 5 buques, el propietario, el juez te va a decir, no, flaco, tenés 4 o 5 buques para cobrarle si ese buque se hunde. No le voy a otorgar la interdicción de salida, porque le estás prohibiendo comercial al buque. Es una medida limitativa de la posibilidad de transitar del buque. Va de suyo que en los buques de bandera extranjera, el embargo sobre un buque de bandera extranjera, por ejemplo, le proveen agua, comida y no paga, y se ordena la medida cautelar de embargo, el embargo, que eso sí se aplica de los buques de bandera extranjera, impide la salida del país. ¿Por qué? Porque sabes que el buque se va y el país no vuelve nunca más. Y también, si el buque volviera al cabo de un año o 2 al puerto argentino, se aplica la medida, porque se aplica siempre en el puerto argentino. La interdicción de salida es pura y exclusivamente en los puertos argentinos para evitar que salga el buque. La prohibición de navegar no es una medida que está prevista en la ley de la navegación. ¿Está bien? Es decir, no lo puedes enganchar en cualquier puerto. Y tampoco le puede impedir navegar. Hay una medida que aplica en la prefectura, que es una prohibición de navegar cuando debe la matrícula, lo cual es anticonstitucional, porque si la ley no te permite interdictar la salida, es un decreto en realidad. Así que bueno,
no quiero hablar más porque es contra los intereses del Estado, pero es una medida totalmente arbitraria y se puede plantear inconstitucionalidad, porque la prohibición de navegar no está prevista en ningún artículo de la ley. Solamente dice la ley de la navegación: se puede prohibir la navegación de un buque cuando hubiera condiciones hidrometeorológicas desfavorables, de forma tal que se ponga en peligro la seguridad de la vida humana en el mar y se ordene en ese caso al buque volver a puerto. Es el único supuesto de prohibición de navegar que está en la ley. Los demás supuestos no está. Porque cuando vos interdictás un buque, lo que estás prohibiendo es su capacidad de comerciar, ¿no? Y ahí estás violentando un artículo de la Constitución que habla de la libertad de comercio y de libertad de tránsito por las aguas. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Me fui de mambo, viste, hablando muchos temas, pero no los dejé hablar mucho. Así que, pero igualmente espero que les haya gustado, que se haya entretenido. Muy buena. Así que los dejo. Quedaron muchas cosas. Bueno, nos vemos la clase que viene. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Compañeros.